¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa voz que parecía capaz de derrumbar un teatro con una sola nota? Esa voz que durante más de 5 décadas hizo llorar, gritar y levantarse de la butaca a millones de personas en México y en toda Latinoamérica. Esa mujer que cantaba con una potencia que parecía imposible en un cuerpo tan pequeño. Hoy vas a conocer la historia real de Lupita D'Alessio, y no la versión de portada de revista, no la leyenda pulida que ves en los homenajes. Vas a conocer lo que ella misma, con su propia voz, ha confesado en entrevistas a lo largo de los años. Una historia de una niña de Tijuana que llegó a la cima del espectáculo mexicano y que después, casi sin que el público se enterara del todo, estuvo a punto de perderlo absolutamente todo. El dinero, la familia, la salud y hasta la libertad. Porque esto no es un rumor de espectáculos. Esto lo contó ella. En sus propias palabras, frente a cámaras, sin filtro. Habló de un vicio que duró más de 20 años, de un patrimonio que se esfumó, de una detención que la mandó directo a una celda, de hijos que llegaron a darle la espalda. Y sin embargo, hoy, a sus 70 y tantos años, se despidió de los escenarios por todo lo alto, en paz, rodeada de su familia. ¿Cómo se llega de la cima absoluta al fondo más oscuro? ¿Y cómo se regresa de ahí? Eso es lo que vamos a desenterrar hoy. ¿Sabías que antes de ser la leona dormida, ella soñaba con ser atleta profesional? ¿Sabías que perdió a su primer hijo con apenas 28 días de nacido, cuando ella misma era casi una niña? ¿Sabías que llegó a consumir hasta 5 gramos de cocaína al día? ¿Sabías que uno de sus propios hijos le dijo que no la quería volver a ver en la vida? Todo eso pasó. Y todo eso lo vas a conocer hoy, con nombres, con fechas y con sus propias palabras. Empecemos por el principio, porque para entender cómo casi lo pierde todo, primero hay que entender desde dónde partió. Corría el año 1954, un 10 de marzo, en Tijuana, Baja California. Ahí nació una niña que sería registrada con el nombre de Guadalupe. Su padre, al que en la familia llamaban Poncho, tenía un programa de variedades local en la televisión de Tijuana, uno de esos espacios modestos donde cabía de todo: música, comedia, números familiares. Y ahí, desde muy chica, Guadalupe empezó a subirse al escenario, no porque ella lo hubiera elegido, sino porque su padre la empujó a hacerlo. Y esto es algo que pocos saben. Ella misma ha contado que de niña no soñaba con ser cantante. Soñaba con ser deportista, con competir, con la disciplina física de un atleta. Pero su padre tenía otros planes, y a los 16 años la orientó, con mano firme, hacia el canto. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma. En 1971, siendo apenas una adolescente, Guadalupe se presentó al Festival Internacional de la Canción Popular. Cantó un tema llamado Con Amor, del compositor Adolfo Girón. Y ese momento, esa sola presentación, le abrió las puertas a un contrato exclusivo con la disquera Orfeón. De ahí en adelante ya no sería solamente la hija del señor del programa de variedades de Tijuana. Sería una cantante profesional. Uno de sus primeros temas fuertes fue Mi corazón es un gitano, una versión en español de una canción italiana que había ganado el Festival de San Remo. Y con eso empezó a construir, ladrillo por ladrillo, lo que se convertiría en una de las carreras más grandes de la música mexicana. Pero el verdadero parteaguas, el momento que la catapultó de artista prometedora a figura nacional, llegó en 1978. Ese año ganó la Selección Nacional Mexicana para representar al país en el Festival OTI, el certamen más importante de la canción en habla hispana de esa época. Lo hizo con un tema llamado Como tú, compuesto por Lolita de la Colina, una mujer que se convertiría en su compositora de cabecera durante años. Con esa canción, Guadalupe D'Alessio viajó hasta Santiago de Chile para representar a México en la final internacional del festival, el 2 de diciembre de 1978. No ganó el primer lugar, quedó en tercer puesto, pero eso fue suficiente. Suficiente para que su nombre quedara grabado en la memoria de todo un continente.
Y aquí viene algo que probablemente no sabías. Ese mismo año, 1978, mientras su carrera explotaba, su entonces esposo, el compositor José María Napoleón, escribió una canción que terminaría definiendo su identidad artística para siempre. Se llamaba La Leona Dormida. La idea detrás de ese título era poderosa. Una mujer tranquila, serena, que parece dormida, pero que cuando algo la despierta, cuando algo la provoca, desata toda su fuerza sin que nadie pueda detenerla. Ese apodo se le quedó pegado de por vida, y con el tiempo, el propio destino se encargaría de demostrar que ese nombre le quedaba perfecto, para bien y para mal. Con los años, Guadalupe, ya convertida en Lupita D'Alessio ante el público, se transformó en una de las voces más potentes y reconocibles de América Latina. Temas como Mudanzas, Inocente pobre amiga, Lo siento mi amor, Ese hombre, Ni guerra ni paz, y Acaríciame, se volvieron himnos. No cantaba baladas cualquiera. Cantaba canciones de mujeres que se plantaban frente a un hombre, que no pedían perdón, que se defendían. Y eso conectó con millones de mujeres mexicanas que sentían que finalmente alguien cantaba lo que ellas no se atrevían a decir en voz alta. Los números respaldan esa conexión. A lo largo de su carrera vendió más de 25 millones de discos. Su trayectoria fue certificada con 4 discos de diamante, uno de los reconocimientos más altos que existen en la industria musical. Ganó el premio a Mejor Cantante Femenina de Música Mexicana en 1984. Y décadas después, en 2019, recibió de la Academia Latina de la Grabación el Premio a la Excelencia Musical, un galardón de trayectoria que solo se entrega a las figuras más grandes de la música en español, compartiendo esa distinción, ese mismo año, con nombres como Joan Baez. Todavía más adelante, en 2022, recibió el premio Leyenda en los Latin American Music Awards, de manos nada menos que de José Luis Rodríguez, el Puma. Incluso incursionó en la actuación, participando en telenovelas desde los años 70 y en una película de cine en los 80. Suena como una historia perfecta, ¿verdad? Una niña de Tijuana, que se convierte en una leyenda de la música, que llena teatros, que gana premios internacionales, que su nombre queda grabado en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México, con sus propias huellas. Pero aquí viene la parte que casi nadie conocía en su momento, la parte que ella misma decidió contar años después, ya sin miedo, ya sin necesidad de proteger una imagen perfecta. Porque detrás de esa voz que llenaba estadios, había una mujer que empezaba a perder el control de su propia vida. Una mujer que, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, dejaba trabajos colgados por estar de fiesta. Una mujer que, mientras el público la aplaudía en el escenario, cargaba en privado con adicciones que crecían año tras año. Una mujer que llegaría a perder no solo el dinero que había ganado con tanto esfuerzo, sino también, por un tiempo, la confianza de sus propios hijos. Y para entender cómo pasó todo esto, tenemos que retroceder un poco, hasta esos primeros años de fama, cuando siendo prácticamente una adolescente, Guadalupe tomó decisiones que marcarían el resto de su vida, porque el precio de la fama que llegó tan rápido, tan joven, se lo cobró primero en su vida familiar. Y esa parte de la historia, la que casi nadie conoce con detalle, es donde continuamos. Antes de que la fama la alcanzara del todo, Guadalupe ya había tomado una de las decisiones más importantes de su vida, y lo había hecho siendo apenas una adolescente. Se casó con el actor Jorge Vargas, y de esa unión llegó su primer hijo. Pero aquí viene algo que muy pocas personas conocen, algo que ella misma tardó años en poder contar en público sin quebrarse. Ese primer bebé, un niño al que llamaron Jorge Francisco, murió a los 28 días de nacido, por una infección cerebral que derivó en septicemia. Guadalupe tenía apenas 17 años cuando enterró a su primer hijo. 17 años, la misma edad en la que debutó profesionalmente como cantante. Fama y tragedia llegaron casi al mismo tiempo, casi de la mano. Y aunque el dolor fue devastador, la vida y la carrera siguieron.
Con Jorge Vargas, tuvo después a los 2 hijos que sí lograron crecer. Jorge, que años más tarde formaría su propia carrera como músico al frente de la agrupación Tributo Matute, y Ernesto, que se convertiría en cantante, actor, y más adelante, hasta en diputado federal. Pero ese matrimonio con Vargas no llegó a buen puerto. Se separaron, y con el tiempo llegarían otras relaciones. Una etapa sentimental con el exfutbolista chileno Carlos Reynoso. Después con Julio César Canessa. Un matrimonio con el cantante argentino Sabú, quien también se convirtió en su representante. Y luego con César Gómez, con quien tuvo a su tercer hijo, César. La última relación formal que se le conoce fue con el modelo alemán Christian Rosen, un matrimonio que terminó alrededor de mediados de los 2000. 5 relaciones, 3 hijos que sobrevivieron, una carrera que no dejaba de crecer en lo profesional, mientras en lo personal todo se sacudía una y otra vez. Y aquí es donde viene el quiebre real de esta historia, porque suena bonito hablar de premios, de discos de diamante, de un festival internacional ganado siendo casi una niña. Pero detrás de los escenarios, Lupita D'Alessio empezaba a construir, sin que casi nadie lo supiera en su momento, una de las adicciones más largas y más destructivas que una figura pública mexicana ha confesado abiertamente. Ella misma lo ha contado, sin adornos, en entrevistas años después. Su adicción a la cocaína no duró meses, ni un par de años, duró más de 2 décadas. 2 décadas enteras en las que, según sus propias palabras, llegó a consumir hasta 5 gramos al día. Piénsalo un momento, 5 gramos, todos los días, durante años. Ella misma describió cómo empezó. Rentó un departamento y ahí comenzó a organizar sus propias fiestas, hasta que llegó un punto en el que, en sus palabras textuales, estaba llena de drogas por todos lados y ya no me hacían efecto. Cocaína, tacha, marihuana. Y mientras tanto, dejaba trabajos colgados por estar de fiesta. Compromisos profesionales que la habían llevado hasta la cima, abandonados por una adicción que crecía sin control. Y aquí viene un detalle que casi nadie conoce, algo que ella confesó años después, con una honestidad que sorprendió incluso a los periodistas que la entrevistaban. Contó que en una ocasión llegó a consumir drogas junto con su propio hijo Jorge, en una fiesta, y esa noche su hijo sufrió convulsiones. Ella misma lo describió así. Sintió que se había pasado de confianza, que se le hizo fácil compartir ese momento con él, hasta que le avisaron corriendo que Jorge estaba mal, que estaba convulsionando. Imagina ese momento, una madre viendo a su propio hijo convulsionar por las drogas que ella misma le facilitó. Ese episodio, y muchos otros que probablemente nunca salieron a la luz, fueron abriendo una grieta cada vez más profunda entre Lupita y sus hijos. La distancia familiar se volvió real, dolorosa, pública en cierto sentido, porque con el tiempo ella misma la reconocería frente a las cámaras. Y aquí viene una de las frases más fuertes que ha dicho sobre esa etapa. Contó que su hijo Ernesto, en algún momento de esos años oscuros, llegó a patearle la puerta y le dijo que no la quería volver a ver en la vida. Su propio hijo, diciéndole eso a la mujer que lo había criado, a la que millones de personas veían como una diosa de los escenarios. Pero la adicción no solo le costó la relación con sus hijos, también le costó, según sus propias palabras, más de la mitad del dinero que había ganado en toda una carrera. Ella misma lo dijo sin rodeos en una entrevista. Consumía la cocaína más cara que existía, y en eso se le fue más de la mitad de su patrimonio. Y no solo en drogas. También ha contado que gastó en mantener relaciones, en lo que ella misma describió como comprar el amor, el cariño de hombres que pasaron por su vida en esos años. Ahora, aquí es importante ser honestos contigo. Ella nunca dio una cifra exacta en pesos o en dólares de cuánto dinero perdió. En una entrevista incluso llegó a decir, de forma claramente exagerada, que había juntado billones de dólares y los había gastado en droga y en hombres. Una frase que sus propios seguidores entienden como una forma de hablar, no como una cifra literal. Lo que sí queda claro, en sus propias palabras,
es que perdió gran parte de todo lo que había construido. Y como si la ruina económica y el distanciamiento familiar no fueran suficientes, en 1993 llegó uno de los episodios más duros y más públicos de toda su vida. Fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rodeada por agentes federales, acusada de fraude fiscal, de evasión de impuestos. De ahí fue trasladada al reclusorio femenil Oriente, una de las voces más grandes de México, tras las rejas. Aquí hay algo que debemos aclarar porque las fuentes no coinciden del todo. Algunos medios hablan de que estuvo detenida alrededor de 2 semanas, otros mencionan un periodo de varios meses. Lo que sí es un hecho confirmado es que la detención ocurrió, que fue por temas fiscales, y que al salir, ella misma lo describió como una cuestión de enfoque, como un malentendido relacionado con el mal manejo de su dinero por parte de terceros. Imagina el contraste. La misma mujer que meses antes podía llenar un teatro con su sola presencia, que había representado a México en un festival internacional, que tenía discos de diamante colgados en la pared, ahora estaba encerrada en una celda del reclusorio femenil Oriente. La leona dormida, la que cantaba canciones de mujeres fuertes que no se dejaban vencer por nadie, enfrentando uno de los momentos más humillantes de toda su carrera. Y todo esto, la adicción, el dinero perdido, la cárcel, el distanciamiento con sus hijos, no llegó de golpe, en un solo año. Fue un proceso lento, de más de 2 décadas, en el que la mujer que el público veía brillar en cada concierto cargaba, en privado, con un peso cada vez más difícil de sostener. Y aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo en este momento. Si perdió el dinero, si perdió la confianza de sus hijos, si estuvo tras las rejas, si su cuerpo llegó a un punto crítico de deterioro por las drogas, ¿cómo fue posible que hoy, décadas después, se haya despedido de los escenarios en paz, rodeada de su familia, con la cabeza en alto? Esa es la parte de la historia que todavía no hemos tocado, la parte donde todo empieza a cambiar. Y ahí es exactamente donde vamos a entrar a continuación. Para entender cómo Lupita D'Alessio logró salir del pozo en el que había caído, primero hay que entender qué tan profundo llegó a ser ese pozo. Porque no fue solamente la adicción, no fue solamente el dinero perdido, no fue solamente la cárcel, fue también su cuerpo, su salud mental, su propia imagen frente al espejo, todo derrumbándose al mismo tiempo. Ella misma lo contó años después, en una entrevista con Adela Micha. Habló de sus depresiones, de esos periodos oscuros donde el cuerpo también refleja lo que está pasando por dentro. Y dio un dato que sorprendió a mucha gente. En esa etapa llegó a pesar 109 kilos. Piensa en la imagen que el público tenía de ella, la mujer imponente sobre el escenario, con esa voz que parecía salir de un cuerpo hecho exclusivamente para cantar. Y por dentro, mientras tanto, cargaba con un peso que no era solamente físico. Fue en ese punto, con la adicción ya arrastrándose por más de 2 décadas, con el cuerpo deteriorado, con la relación con sus hijos rota, que finalmente algo tuvo que ceder. Y aquí viene un dato que pocas veces se cuenta con detalle. Lupita ingresó a un centro de rehabilitación llamado La Casa del Bosque, ubicado en Guatemala. Ahí pasó 45 días internada, lejos de los escenarios, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que había construido su carrera. 45 días para intentar desarmar más de 20 años de adicción. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento que ella misma señala como el que realmente la hizo cambiar, no fue la clínica en sí, fue su hijo Ernesto. Ella lo ha contado en distintas entrevistas, y siempre con la misma emoción en la voz. Dice que en un momento de esa etapa, viendo a Ernesto, algo se movió por dentro. Quería conocer a sus nietos, y entendió que, si seguía por ese camino, se iba a morir sin conocerlos. Esa fue la frase que se repitió en su cabeza hasta que finalmente tomó la decisión de rendirse, en sus propias palabras, a los pies de Dios. Y aquí hay algo interesante que ella misma ha reconocido. No fue un cambio de un día para otro. Antes de ese momento decisivo con Ernesto,
ella ha dicho que la cantante Yuri fue quien, años antes, sembró la semilla de esa transformación espiritual, aunque el fruto tardó tiempo en llegar. La fe no apareció de la nada. Se fue construyendo, capa sobre capa, hasta que finalmente, alrededor del año 2007, Lupita logró dejar atrás las drogas y el alcohol de forma definitiva. Desde entonces, según ha declarado en entrevistas más recientes, no ha vuelto a consumir. Y ojo, porque aquí hay un detalle que ella misma ha aclarado varias veces, porque mucha gente lo confunde. Su adicción fue a la cocaína, no al alcohol. De hecho, ella ha explicado que hoy en día se permite tomar una copa ocasional, algo que no representa un conflicto para ella, porque su batalla nunca fue con el alcohol, sino con esa sustancia que durante 20 años le costó dinero, salud y la relación con su propia familia. Con la sobriedad llegó, poco a poco, la reconstrucción. Y aquí es donde la historia empieza a dar un giro que muy pocos vieron venir en ese momento. La mujer que había estado en una celda del reclusorio femenil Oriente, la que había llegado a pesar 109 kilos por la depresión, la que había perdido más de la mitad de su patrimonio en drogas, empezó a regresar. Primero como jurado en programas de talento en televisión. Después, en 2013, con un relanzamiento discográfico, el álbum Cuando se ama como tú, bajo el sello Warner Music, que al momento de su lanzamiento llegó a colocarse en el tercer lugar de las listas de iTunes. La leona dormida estaba despertando otra vez, pero esta vez desde un lugar completamente distinto. Durante la década siguiente, Lupita continuó girando con éxito por México y Estados Unidos. Alrededor de 2019, se unió al equipo de producción de Ari Boroboy, con giras como De la Nada hasta Ahora Tour y Aquí estoy yo Tour, llenando recintos, reencontrándose con un público que nunca había dejado de quererla, aunque durante años no supiera del todo por lo que ella había estado pasando en privado. Pero la vida, como suele hacerlo, todavía tenía una prueba más preparada para ella. En marzo de 2025, Lupita fue hospitalizada en la Ciudad de México. Un virus le había atacado los pulmones y los bronquios, provocándole una inflamación seria. Estuvo internada del 21 al 27 de marzo. Ella misma explicó por teléfono a un programa de espectáculos lo que estaba pasando, con esa naturalidad que la caracteriza cuando habla de su salud. Contó que el virus le había inflamado los pulmones, y que como ella vive prácticamente a nivel del mar, en Cancún, y la Ciudad de México está a casi 2.300 metros de altura, no podía simplemente presentarse a cantar en esas condiciones. Por esa razón, 2 conciertos que tenía programados en el reconocido centro nocturno La Maraca tuvieron que posponerse hasta octubre de ese mismo año. Tras el alta, pasó 3 semanas de reposo y terapia pulmonar en Cancún. Y aquí es importante aclarar algo, porque en esos días circularon versiones distintas sobre lo que realmente tenía. Su media hermana, María Estela D'Alessio, declaró en una entrevista que Lupita también padecía una condición crónica y hereditaria de colon, y que necesitaría cirugía. Pero la propia Lupita salió a desmentir esa versión. Ella misma insistió en que su hospitalización había sido exclusivamente por el virus que le afectó los pulmones, y que no requería ninguna cirugía de colon. Es importante ser justos aquí. Ese dato específico sobre el colon viene de su hermana, no de ella, y Lupita lo negó públicamente. De hecho, en esos meses también tuvo que salir a desmentir otro tipo de rumores, los que hablaban de una imagen de fragilidad extrema. Ella fue clara. No usa silla de ruedas de forma permanente, aunque reconoce que a veces se sienta durante sus presentaciones y luego se pone de pie para cantar. Y sobre su voz, a sus más de 70 años, fue igual de directa. Dijo que su voz seguía estando bien, que cantaba con dignidad, aunque reconociendo, con honestidad, que ya no cantaba como hace 5 o 10 años. No hay vergüenza en esa frase. Hay una mujer que ha decidido enfrentar el paso del tiempo sin fingir. Y esa honestidad, esa aceptación de que el cuerpo y la voz ya no son los mismos que en los años 80,
Fue exactamente lo que la llevó a tomar la decisión más importante de su carrera reciente. Después de más de 50 años sobre los escenarios, después de haber pasado por absolutamente todo lo que hemos contado hasta ahora, Lupita D'Alessio decidió que era momento de despedirse. Pero no de cualquier forma. Y lo que pasó en esos últimos meses de 2025, cómo cerró más de 5 décadas de carrera, y lo que hoy, en pleno 2026, es su vida real lejos de los reflectores, es exactamente lo que viene a continuación. Y llegó el año 2025. El año en el que Lupita D'Alessio, después de 5 décadas exactas sobre los escenarios, tomó la decisión de cerrar el círculo. Le puso nombre a esa despedida. La llamó el Gracias Tour, aunque en distintos medios también se le conoció como el Tour del Adiós. Y aquí viene algo curioso, algo que ella misma reconoció con humor y con honestidad frente a la prensa. Dijo que no quería caer en eso de las falsas despedidas, esas giras de último adiós, que después regresan al año siguiente con otra fecha de última vez. Ahora sí. Fue clara, esta vez sí es el adiós. Y hay un detalle en esa despedida que ella misma señaló como algo casi poético, casi diseñado por el destino. Empezó su carrera profesional en 1971, a los 17 años. Se retiró en 2025, a los 71 años. 17 y 71, los mismos números invertidos, marcando el inicio y el final de más de 5 décadas de carrera. En uno de sus últimos conciertos, incluso compartió el escenario con su nieta de 17 años, la misma edad con la que ella había comenzado todo esto. El primer gran momento simbólico de esa despedida llegó el 2 de agosto de 2025, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los recintos más importantes de América Latina. El lugar estaba lleno. Su hijo Ernesto abrió el concierto. Y ella, sobre ese escenario que había pisado tantas veces a lo largo de su carrera, interpretó algunos de los temas que la habían definido durante décadas. Fue una noche cargada de emoción, de público entregado, de una mujer que sabía que estaba cerrando un capítulo que había durado toda su vida adulta. Pero el cierre definitivo, el último concierto de todos, llegó el 14 de noviembre de 2025. Y el lugar elegido no fue cualquiera. Fue Guadalajara, en la Arena VFG, la ciudad donde ella había pasado parte de su adolescencia. Casi 7,000 personas llenaron el recinto esa noche para despedirla. El concierto comenzó con más de media hora de retraso, algo que en lugar de generar molestia, generó todavía más expectativa entre un público que sabía que estaba presenciando algo irrepetible. Y ahí, sobre ese escenario, con la voz que había construido durante 54 años de carrera, dijo algo que resume perfectamente todo lo que hemos contado hasta ahora. Agradeció al público por estar presente en esa despedida. Reconoció que no era una decisión fácil de tomar, pero explicó que sentía que había llegado el momento de descansar, de disfrutar a su familia, y cerró con una frase simple, casi como un resumen de toda una vida. Ya habían sido 54 años dedicados a la música. Piensa en el contraste de esa imagen. La misma mujer que 30 años antes había sido detenida en un aeropuerto, esposada, trasladada a una celda del reclusorio femenil Oriente. La misma mujer que había llegado a consumir 5 gramos de cocaína al día. La misma mujer a la que su propio hijo le había dicho que no la quería volver a ver en la vida. Esa misma mujer, décadas después, se despedía de los escenarios de pie, rodeada de casi 7,000 personas que coreaban su nombre, con su hijo compartiendo el escenario con ella, cerrando su historia por decisión propia y no por derrota. Pero esta historia, para ser justos contigo, no termina en un final perfecto de cuento de hadas, porque incluso después de esa despedida triunfal, la vida de Lupita ha seguido teniendo capítulos complicados, algunos relacionados con su salud, otros con su familia, y algunos más con el dinero, ese mismo tema que la había perseguido desde los años 90. En diciembre de 2025, apenas semanas después de su concierto de despedida, Lupita volvió a aparecer en los titulares, pero esta vez por un conflicto económico.
Acusó públicamente a la productora Bobo Producciones, la misma empresa con la que había trabajado durante años en sus giras, de deberle dinero a su hijo Ernesto por un concierto que él había ofrecido justamente el mismo 14 de noviembre en Guadalajara. En un fragmento de podcast que resurgió en esos días, ella describió su relación con esa productora en términos muy duros. Dijo que había sido horrible, que había llorado mucho, que había sufrido y que seguía sufriendo por esa situación, y remató con una frase que refleja bastante bien su carácter. Ese mismo carácter de leona dormida que la definió desde 1978. No soy esclava de nadie. Y ese no fue el único frente familiar que se abrió en ese periodo. Durante su hospitalización de marzo de 2025, algunos medios, en particular el comentarista Javier Seriani, reportaron que había desacuerdos entre sus hijos sobre cómo cuidarla y dónde debía vivir mientras se recuperaba. La familia, hacia afuera, siempre proyectó unidad, pero quedó claro que, incluso después de todo el proceso de reconciliación que había vivido Lupita con sus hijos tras superar la adicción, las tensiones familiares no habían desaparecido por completo. Son parte, también, de lo que significa ser una familia real, no una postal perfecta. Y en 2026, ya con Lupita retirada de los escenarios, surgió un nuevo episodio familiar, esta vez relacionado con su hijo Jorge, y una crisis en su matrimonio con Marichelo Puente. Lupita, desde sus redes sociales, publicó mensajes de corte espiritual que en un primer momento parecieron tomar partido en ese conflicto. El 2 de abril de 2026, escribió sobre el valor de una mujer que no depende de quienes no supieron amarla. Pero pocos días después, el 11 de abril, decidió dar un paso atrás y pedir respeto por la privacidad de su familia. Reconoció que en el pasado sí había hablado de otros temas en sus redes sin mayor problema, pero que los asuntos relacionados directamente con su familia eran algo completamente distinto, algo que merecía discreción. Es interesante ver ese contraste, porque muestra a una mujer que sigue aprendiendo, incluso después de haber pasado por absolutamente todo lo que ya conoces. Una mujer que a los 70 años sigue ajustando cómo se relaciona con la exposición pública, con la misma honestidad con la que habló de su adicción, de la cárcel, del dinero perdido. Hoy, en 2026, la vida de Lupita D'Alessio es radicalmente distinta a la que llevaba en sus años más oscuros. Vive en un departamento frente al mar en Cancún, la misma ciudad a la que llegó hace años, en parte por razones de salud, ya que la altitud de la Ciudad de México resultaba complicada para sus pulmones. Según ha contado su hijo Ernesto, su retiro no es un descanso temporal ni una estrategia de mercadotecnia disfrazada de despedida. Es definitivo. Ernesto ha dicho que su madre ya no quiere regresar a los medios de comunicación, que su rutina diaria consiste en despertar y dedicarse a Cristo, que su vida en redes sociales hoy gira completamente alrededor de su fe. Y algo que resulta reconfortante después de todo lo que hemos contado. Ernesto la describe como una mujer sana, joven de espíritu, disfrutando de un lugar hermoso, en paz. Y con esto, llegamos casi al final de esta historia. Pero antes de cerrar del todo, vale la pena detenerse un momento en algo que quizás no habías considerado. Todo lo que acabas de escuchar, la adicción de más de 20 años, la cárcel, el dinero perdido, el hijo que le dijo que no la quería ver nunca más, la hospitalización, los conflictos familiares recientes. No lo sacamos de rumores de espectáculos ni de especulación de reporteros de Nota Roja. Todo esto lo contó ella misma, con su propia voz, frente a cámaras, en entrevistas que hoy siguen circulando. Y eso, en un mundo del espectáculo donde tantas figuras prefieren esconder sus caídas detrás de sonrisas perfectas, dice muchísimo sobre quién es realmente Lupita D'Alessio. Y ahora que ya conoces el arco completo de su historia, desde la niña de Tijuana que soñaba con ser atleta, hasta la mujer que se despidió de casi 7,000 personas en Guadalajara, hay algunos detalles más, algunas piezas sueltas de esta historia que merecen quedar claras antes de cerrar por completo.
Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Antes de cerrar esta historia, hay varios detalles que merecen su espacio propio, piezas que completan el retrato de quién es realmente Lupita D'Alessio, más allá del titular fácil de la cantante que casi lo pierde todo. Empecemos por algo que pocas veces se menciona, su faceta como actriz. Mientras su carrera musical explotaba, Lupita también incursionó en la actuación. Participó en telenovelas desde los años 70, como Cartas sin destino y Ana del Aire, y más adelante en producciones como Aprendiendo a amar, Tiempo de amar y Lo blanco y lo negro. En el año 2000 se sumó al elenco de Ellas, inocentes o culpables, en TV Azteca, aunque decidió salir del proyecto apenas un mes después de haber comenzado. También participó en cine, con una película llamada Mentiras, en 1986. No fue una carrera actoral tan extensa como la musical, pero sí demuestra que su presencia en la televisión mexicana iba mucho más allá de los escenarios de concierto. Y aquí hay un dato que conecta directamente con todo lo que ya conoces de su historia personal. En 2017, Televisa produjo una bioserie autorizada sobre su vida, titulada Hoy voy a cambiar. 21 episodios que se transmitieron entre agosto y septiembre de ese año, con la actriz Gabriela Roel interpretando a la Lupita adulta y Mariana Torres a la versión joven. Y esto es importante. Los guiones se escribieron a partir de entrevistas directas con ella y con sus propios hijos. Es decir, la historia de la adicción, de la cárcel, del distanciamiento familiar que hoy conoces, no fue algo que Televisa inventó o dramatizó libremente. Fue una historia que la propia Lupita decidió contar, autorizar y hasta narrar ella misma en la producción. Eso dice mucho sobre el momento de paz al que había llegado para entonces. Una mujer dispuesta a que su caída más oscura se transmitiera en horario estelar, con su nombre real y su rostro real detrás de la actriz que la interpretaba. Ahora, un tema que vale la pena aclarar con cuidado, porque en el mundo del espectáculo mexicano, las fechas y los detalles a veces se cuentan de forma distinta según el medio. Sobre su detención de 1993, ya mencionamos que existe una discrepancia real entre las fuentes. Algunos medios hablan de un periodo de aproximadamente 2 semanas tras las rejas. Otros mencionan un periodo de varios meses. Su hijo Jorge, en alguna entrevista, se ha referido a un periodo cercano a los 15 días. Lo que sí es un hecho verificado, sin discrepancia alguna, es que la detención ocurrió, que fue por temas relacionados con evasión fiscal, y que al salir, ella lo describió como un malentendido ligado al mal manejo de su dinero por parte de terceros. Cuando una historia tiene este nivel de exposición pública durante más de 30 años, es normal que algunos detalles específicos varíen de una fuente a otra, y preferimos contártelo con esa honestidad en lugar de inventarte una cifra exacta que no existe de forma confirmada. Otro tema que merece un espacio propio es su relación con la familia de Ernesto, su segundo hijo, quien además de cantante y actor, llegó a ocupar un cargo como diputado federal por el partido Encuentro Social. A principios de los años 2000, Ernesto sostuvo una relación con Alessandra Rosaldo, hoy esposa del cantante Eugenio Derbez. Y aquí viene algo que la propia Alessandra confirmó años después en entrevistas. Lupita, en ese momento, se opuso abiertamente a esa relación. Llegó a referirse a Ernesto como su bebé, como si todavía necesitara protegerlo de una relación que ella no aprobaba. Es un detalle pequeño, pero que retrata bien el tipo de madre que ha sido Lupita a lo largo de los años. Intensa, protectora, involucrada hasta el fondo en la vida de sus hijos, para bien y a veces también generando fricciones. Y hablando de sus hijos, vale la pena aclarar algo con total honestidad, porque es un punto que puede generar confusión si alguna vez escuchas versiones distintas sobre la familia de Lupita. Sus 3 hijos que llegaron a la edad adulta son Jorge, Ernesto y César. No existe registro alguno de un hijo llamado Aldo Rosell. Es posible que esa confusión surja del apellido Rosen, que perteneció a Christian Rosen,
su último esposo, no a ninguno de sus hijos. Es importante ser precisos con este tipo de detalles, porque en historias como esta, donde la persona sigue viva y sigue siendo pública, la exactitud de los datos familiares importa tanto como la exactitud de las fechas o las cifras. Sobre sus nietos, hoy Lupita tiene 9, el más reciente nacido en diciembre de 2024. Y ese dato conecta directamente con algo que ya mencionamos antes. Fue precisamente el deseo de conocer a sus nietos, de no morir sin haberlos visto crecer, lo que ella misma señaló como el pensamiento que la empujó a buscar ayuda y dejar atrás más de 20 años de adicción. Hoy, esos nietos son parte central de la vida que describe su hijo Ernesto cuando habla de cómo pasa sus días en Cancún. Vale también aclarar, con la misma honestidad, el tema de su salud reciente, porque en 2025 circularon dos versiones distintas sobre lo que realmente le pasaba a Lupita. Por un lado, la hospitalización de marzo de ese año, que ella misma confirmó y explicó con detalle, un virus que le inflamó los pulmones y los bronquios, complicado por la diferencia de altitud entre Cancún, donde vive prácticamente a nivel del mar, y la Ciudad de México. Ese fue un dato confirmado directamente por ella. Por otro lado, existe la versión de su media hermana, María Estela D'Alessio, quien habló de una supuesta condición crónica de colon que requeriría cirugía. Es justo aclarar que esa segunda versión nunca fue confirmada por Lupita. De hecho, ella salió públicamente a desmentirla, insistiendo en que su hospitalización se debió exclusivamente al virus pulmonar. Cuando una historia tiene fuentes familiares distintas contando versiones distintas, lo correcto es decirte con claridad cuál viene de quién, y no mezclar ambas como si fueran la misma verdad confirmada. Y para cerrar este bloque de aclaraciones, un repaso rápido de los reconocimientos que respaldan por qué esta historia importa, por qué merece contarse con tanto detalle. Más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. 4 discos de diamante. El triunfo en la selección nacional del Festival OTI en 1978. Y el tercer lugar en la final internacional en Santiago de Chile. El premio a Mejor Cantante Femenina de Música Mexicana en 1984. El premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2019, compartido ese año con figuras como Joan Baez. El premio Leyenda de los Latin American Music Awards en 2022, entregado por José Luis Rodríguez, el Puma. Sus huellas y su estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México. No es una carrera cualquiera. Es una de las trayectorias más grandes y más premiadas de la música popular mexicana de las últimas 5 décadas, construida al mismo tiempo que, en privado, se libraba una de las batallas personales más largas y más duras que una figura pública mexicana ha decidido contar con su propia voz. Y con todos estos detalles ya en su lugar, con las aclaraciones necesarias hechas, con las fuentes contrastadas y los datos precisados, ya estamos listos para cerrar esta historia de la forma en que se merece. Porque después de conocer todo el camino, desde la niña de Tijuana que soñaba con ser atleta, pasando por la cima del éxito, la caída hacia la adicción y la cárcel, la reconstrucción a través de la fe, hasta la despedida frente a casi 7,000 personas en Guadalajara, queda una última reflexión por hacer. Y esa reflexión, junto con el cierre definitivo de esta historia, es exactamente lo que viene en esta historia final. Y llegamos al cierre de esta historia. Pero antes de la reflexión final, vale la pena hacer una pausa y ver el recorrido completo, de principio a fin, porque es ahí donde realmente se entiende la magnitud de lo que Lupita D'Alessio vivió y superó. Todo empezó en Tijuana, en 1954, con una niña que no soñaba con los escenarios sino con ser atleta, y que terminó cantando, porque su padre la empujó a hacerlo a los 16 años. Empezó a los 17, en 1971, con una presentación que le abrió las puertas de una disquera. Ganó la selección nacional del Festival OTI en 1978, representó a México en Chile, y ese mismo año, su esposo de entonces le escribió la canción que definiría su identidad para siempre,
La Leona Dormida. Se convirtió en una de las voces más grandes de la música mexicana, con más de 25 millones de discos vendidos, 4 discos de diamante, premios internacionales y un lugar asegurado en la historia del espectáculo en español. Pero detrás de todo eso, mientras el público la veía brillar, ella cargaba con un peso que casi nadie conocía en su momento. Perdió a su primer hijo a los 28 días de nacido, siendo apenas una adolescente. Pasó por 5 relaciones, que no lograron sostenerse en el tiempo. Y durante más de 20 años, luchó contra una adicción a la cocaína que llegó a consumir hasta 5 gramos al día, que le costó más de la mitad de su patrimonio, que la llevó a perder por un tiempo la confianza de sus propios hijos, y que en 1993 terminó con ella detenida y trasladada a una celda del reclusorio femenil Oriente, acusada de evasión fiscal. Tocó fondo. Llegó a pesar 109 kilos en medio de sus depresiones. Su propio hijo le dijo que no la quería volver a ver en la vida, y fue precisamente esa distancia, ese miedo a morir sin conocer a sus nietos, lo que finalmente la empujó a buscar ayuda. 45 días internada en un centro de rehabilitación en Guatemala. Una fe que se fue construyendo poco a poco, hasta que, alrededor de 2007, logró dejar atrás las drogas de forma definitiva. Desde ahí, la reconstrucción, el regreso a la televisión como jurado, el relanzamiento discográfico en 2013, una década completa de giras exitosas por México y Estados Unidos. Y finalmente, en 2025, después de exactamente 54 años de carrera, la despedida, primero en el Auditorio Nacional, después, el 14 de noviembre en Guadalajara, frente a casi 7,000 personas, cerrando su historia sobre un escenario, por decisión propia, con su hijo compartiendo esa noche con ella. Ni siquiera después de esa despedida triunfal, la vida dejó de ponerle pruebas. Un conflicto económico con una productora semanas después de su último concierto, tensiones familiares alrededor de su hospitalización de marzo de 2025. Un episodio delicado en 2026 relacionado con la crisis matrimonial de su hijo Jorge, donde ella misma tuvo que aprender, otra vez, dónde estaba el límite entre lo que se comparte y lo que se protege, porque ni siquiera después de haberlo superado todo, la vida deja de exigir aprendizaje. Y hoy, en 2026, la mujer que alguna vez consumió 5 gramos de cocaína al día, que estuvo tras las rejas, que pesó 109 kilos por la depresión, que escuchó a su propio hijo decirle que no la quería ver nunca más, vive en un departamento frente al mar en Cancún. Según su propio hijo Ernesto, sus días giran alrededor de su fe. Ya no busca los reflectores. Ya no necesita los aplausos de miles de personas para sentir que su vida tiene sentido. Encontró esa paz en otro lugar, lejos de los escenarios que la habían definido durante más de 5 décadas. Y aquí es donde vale la pena detenerse en algo importante, algo que diferencia esta historia de tantas otras que circulan en el mundo del espectáculo. Todo lo que acabas de escuchar, la adicción, la cárcel, el dinero perdido, el hijo que la rechazó, la reconciliación, la fe, la despedida, no salió de rumores, ni de especulación de reporteros de nota roja escondidos detrás de fuentes anónimas. Salió de su propia boca. Lo contó ella misma, con nombre y apellido, frente a cámaras, en entrevistas que hoy cualquiera puede volver a ver. Incluso autorizó que su historia se convirtiera en una bioserie de televisión nacional, con su rostro real, narrando los momentos más oscuros de su propia vida. Y eso, en un medio donde tantas figuras prefieren construir una imagen perfecta y esconder sus caídas hasta que ya no hay forma de ocultarlas, dice algo profundo sobre quién es realmente Lupita D'Alessio. No es solamente la voz que cantaba Ese hombre o Ni guerra ni paz, con una potencia que parecía imposible. Es una mujer que decidió, en algún punto de su vida, que contar la verdad sobre su propia caída valía más que proteger una imagen perfecta que de todas formas ya no le pertenecía del todo. Porque al final,
Esta no es solamente la historia de una cantante que casi lo pierde todo. Es la historia de alguien que perdió el dinero, la salud, la libertad y hasta la confianza de sus propios hijos, y que aún así encontró un camino de regreso. No un regreso perfecto, no un final de cuento de hadas sin conflictos ni tropiezos, sino un regreso real, con recaídas emocionales, con conflictos familiares, que siguen apareciendo incluso años después de haber superado lo peor. Y quizás sea justamente esa imperfección lo que hace que su historia importe tanto. Porque la vida real no tiene finales perfectos. Tiene personas que caen, que se levantan, que vuelven a tropezar y que, aún así, deciden seguir intentándolo. Lupita D'Alessio empezó a cantar a los 17 años y se despidió de los escenarios a los 71, en el mismo año en que cumplió 54 años exactos de carrera. En medio de esas 5 décadas hubo cimas altísimas y caídas profundísimas. Hubo un festival internacional ganado siendo casi una niña, y hubo una celda de prisión 30 años después. Hubo 5 gramos de cocaína al día, y hubo 45 días en una clínica de rehabilitación que le devolvieron la vida. Hubo un hijo que le dijo que no la quería volver a ver, y hubo ese mismo hijo compartiendo con ella el escenario en su último gran concierto en la Ciudad de México. Y esa es, quizás, la lección más grande de toda esta historia. Que ni la fama más grande protege a nadie de tocar fondo, y que ni el fondo más oscuro es siempre el final definitivo de una historia. La voz que llenaba estadios también fue la voz que confesó, sin vergüenza, que había perdido el control de su propia vida durante más de 20 años. Y esa misma honestidad, esa disposición a contarlo todo, sin filtro, es quizás el verdadero legado de Lupita D'Alessio, tanto como sus discos de diamante o su lugar en el Paseo de las Luminarias. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿tú sabías la magnitud real de lo que Lupita D'Alessio vivió en privado mientras el público solo veía sus triunfos en el escenario? ¿Cuál de estos episodios de su historia te impactó más? Y si creciste escuchando su voz, si alguna vez una de sus canciones te acompañó en un momento difícil de tu vida, comparte este video para que su historia, contada con la verdad y con el respeto que merece, siga llegando a más personas. Porque si algo nos enseña la vida de Lupita D'Alessio, es que la fama puede esconder batallas que nadie ve, pero que la valentía de contarlas, tarde o temprano, puede convertirse en la parte más poderosa de toda una historia. Dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.